¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas para ir analizando distintos temas de relevancia, los temas de fondo que son importantes para la discusión constitucional. Recuerden que el día 11 de abril vamos a elegir no solamente a gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales y las concejalas, sino también vamos a elegir a quiénes serán aquellos y aquellas que van a dictar nuestra nueva Constitución. Entonces es muy importante que la gente esté informada respecto a los temas de fondo que se van a discutir en este proceso de redacción de la Constitución. Recuerden también que este programa se transmite por nuestro canal de YouTube, por Spotify, por TVR Ñuble y también por Canal 9 Regional. Y hoy día tengo el gusto de compartir estas conversaciones desastrosas con una amiga, lo vamos a declarar inmediatamente para que haya claridad en esto, la doctora Lucía Damer de la Universidad de Santiago y quien hoy día va a compartir con nosotros sobre un tema que es de su especialidad y que, aparte de ser muy contingente, es muy importante para el futuro también de Chile. Lucía, ¿cómo estás? Hola Paulina, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un éxito. Lucía, hoy día yo quiero conversar contigo. Yo decía que tú eres especialista en lo que vamos a conversar, que es justamente el orden público, lo que dice relación con policías, tanto con carabineros, PDI. Tú eres una reconocida especialista a nivel internacional en estos temas. Conoces además cómo se ha tratado este tema en otros países, fundamentalmente en América Latina. Entonces yo quiero conversar contigo, eh, primero para que la gente vaya entendiendo. ¿Por qué es importante abordar el tema de las policías en esta discusión constitucional? ¿Qué rol cumplen fundamentalmente las policías en lo teórico? Y después ya entramos a lo que ocurre en Chile y lo que debiera ocurrir en una nueva constitución. Sí, bueno, es fundamental. A veces uno como que lo deja para un segundo lugar, pero en el caso chileno es fundamental incluir los temas policiales y especialmente los temas de carabineros en la discusión constitucional, porque antes de salir de la dictadura se dejó la ley orgánica de carabineros con rango constitucional. ¿Eso qué significa? Que la ley que organiza la institución, que define cosas como la transparencia de los datos, la inamovilidad de algunos cargos, la forma como se elige al general director, están en una ley que tiene el rango constitucional y como ustedes lo han discutido en otras reuniones, ese rango constitucional requiere unos super quórum para ser cambiados. ¿Qué significa esto? Que deberíamos de ir a una definición de si la ley orgánica de carabineros va a quedar o no va a quedar en la Constitución. Mi impresión es que, como en la mayoría de países del mundo, no debería de tener rango constitucional y uno efectivamente tuviera mucho más capacidades de transformación y cambio en las políticas públicas de seguridad. Pero además del rango constitucional de la ley orgánica, que le imprime un montón de cosas que podemos conversar después, sobre todo en el marco de lo que son los gobernadores y los alcaldes, uno también tiene una discusión, digamos, más conceptual o más teórica, que la Constitución menciona la seguridad nacional en 25 ocasiones, para diversas cosas y en diversos ámbitos. Y al hablar de seguridad nacional, uno termina generando una visión respecto a lo que entiende como el valor de la seguridad, que hoy día debería también ser puesto en cuestión o discutido. Tal vez necesitamos hablar de seguridad pública en algunos casos, de la acción de las Fuerzas Armadas en otro. En algunas áreas no es necesario incluir los temas de seguridad nacional porque eso implica entonces una policialización o una criminalización de ciertas circunstancias. Y lo mismo, Paulina, la discusión sobre el orden público, que está previamente señalado en diversas partes de la Constitución, pero que después permite entonces un accionar policial como el que vimos el 18 de octubre en adelante, y ese también debería ser un pilar de la discusión constitucional. Ahora, en este sentido, cuando hablamos de las policías en general, ¿nos estamos refiriendo a carabineros y a la PDI o solo nos referimos a uno de ellos? No, Para que la gente vaya entendiendo. sí, nos referimos a las dos. Sin embargo, la PDI, su ley orgánica, no es de rango constitucional. Y por eso, si los auditores se acuerdan, hace varios años atrás hubo un proceso de reforma
muy importante de la PDI, donde de hecho se cambió el logo, se cambiaron los uniformes y junto con el cambio más conocido se hicieron cambios estructurales por dentro, entraron muchos profesionales a la institución, se dio, digamos, algunos niveles de apertura respecto a sus sistemas de formación, porque permitía esta no rango constitucional. Quiero darte dos ejemplos de lo que pasa con el tema de Carabineros y su ley orgánica. La ley orgánica permite que toda la información que Carabineros considere que es de, digamos, no sé si peligrosa, pero de preocupación para la seguridad nacional sea secreta. Es secreto entonces la dotación policial. El alcalde no puede saber o no debe saber o no puede preguntar cuántos carabineros tiene en su municipio. Por eso es que cada vez que sale un alcalde diciendo que tiene pocos carabineros, hace un aproximado, porque los datos son secretos. A veces carabineros de la comisaría les dice más o menos cuánto hay, pero efectivamente hay niveles de secreto muy fundamentales que deberían de cambiar. No se olviden, cuando se trató de remover hace muy poquito a un general director de carabineros, se dieron cuenta que el presidente de la República no podía remover al jefe de la policía sin el acuerdo del Senado. Entonces hay un montón de trabas y candados instalados en esta ley orgánica de rango constitucional que impiden las reformas. ¿Cuál es la función principal a nivel teórico y pensando también en los otros países, sobre todo en América Latina? ¿Cuál es la función principal que tiene Carabineros y cuál es la función principal que tiene la PDI, la Policía de Investigaciones? Así es. A ver, acá nosotros tenemos dos instituciones policiales con teóricamente dos labores diferentes. Carabineros es una institución policial de orden militar, ¿cierto? Con disciplina militar y formación, digamos, con un rango jerárquico institucional que tiene por tarea principal proteger a la ciudadanía en términos de prevención y control del delito, así como el mantenimiento del orden público. Es lo que llamaríamos en el mundo normal una policía preventiva. Es la policía que está en las calles, que hace el patrullaje, que tiene la relación con la comunidad, la que tiene las comisarías donde uno tiene que ir a denunciar un delito. Es además la policía que tiene que salir cuando hay un desorden público. Es también la que tiene la primera línea a la hora de la respuesta en desastres naturales, la encargada del tránsito. Y ahí hay un continente de tareas de prevención y control. Y por otro lado tenemos la Policía de Investigaciones, cuya única principal función y misión es investigar los delitos que se denuncian. Generalmente lo que debería pasar teóricamente es que uno va a Carabineros, denuncia un hecho que le ha ocurrido, Carabineros pasa esa denuncia, aparece el Ministerio Público con la PDI e investigan, ¿cierto? Lo que ha pasado en los últimos 25, 30 años es que la PDI es una institución muy pequeña en términos de dotación, que no permite la cobertura en todo el país. Entonces Carabineros empezó a hacer investigación criminal. Y cuando digo empezó, avanzó de tal forma que hace ya, cuando estaba el general Bernales, que falleció en Panamá, el general dijo, la verdad es que necesitamos bajar porque estamos haciendo el 50% de las órdenes de investigar del país. Es decir, ya no solamente es una policía preventiva, sino también ha sacado un brazo gigante, que es el brazo de la investigación. Hoy en día siguen haciendo alrededor de casi el 50% de las órdenes de investigar. Entonces, en el fondo tenemos dos policías que investigan y por eso una de las cosas que se ha pedido es tratar de separar aguas, porque esto te imaginarás que lleva a la duplicación de todo, duplicación de peritos, duplicación de laboratorios, duplicación de experticias y a veces también la confrontación entre las instituciones. Pero esas deberían de ser las dos definiciones de las instituciones policiales en Chile. Sí, eso efectivamente te iba a comentar, que no pocas veces hemos visto, o por lo menos lo que aparece en la prensa, puede que sea efectivamente las excepciones, pero lo que aparece en la prensa, que se enfrentan tanto la PDI con Carabineros justamente en esta labor, y eso también produce un problema de coordinación y todo lo que deriva de aquello. Ahora, Lucía, si nos concentramos en el caso, me da la impresión, y eso puedes tú confirmármelo o rebatírmelo, que por una parte, Policía de Investigaciones se ha visto de alguna manera modernizado y avanzado en cierta forma, incluso es percibido de mejor manera por la ciudadanía. ¿Qué es lo que ocurrió con Carabineros?
porque si nos vamos a las encuestas, sobre todo aquellas que post 18 de octubre, pero ya venían de antes, el nivel de confianza de Carabineros ha venido cayendo muchísimo, pero no así el de la PDI. Y por otro lado, también relacionado con un tema que conversamos en uno de los capítulos de este programa con Peter Sharp, que hablamos sobre el gobierno abierto, y hablamos de la necesidad de transparencia, y hablamos de la necesidad de saber de las instituciones que den respuesta a la ciudadanía, y que una de las razones por las cuales la ciudadanía muchas veces se siente o desafectada o incluso llegando al rechazo de ciertas instituciones, es porque justamente siente que no le están dando respuesta a esas funciones por las cuales deberían cumplir. Y una de ellas es Carabineros. Y hablábamos con Peter, y yo sé que tú también lo has comentado, el linchamiento que lamentablemente se produjo y que no es primera vez por parte de ciudadanos frente a una persona que encontraron delinquiendo, o no conozco bien el detalle. Pero el caso es que hubo un linchamiento ciudadano, que incluso tiene hasta nombre, linchamiento ciudadano. Entonces, ¿cómo ahí cuáles son los cambios que crees tú que requeriría de fondo nuestros carabineros? ¿Es una refundación? ¿Es una modernización? ¿Son cambios? En tu opinión, ¿qué Sí, debiéramos hacer? sí, a ver, lo primero es que efectivamente por muchos años Carabineros estuvo bastante blindado porque habían logrado construir una legitimidad muy alta basada en la confianza de la ciudadanía. Carabineros no solamente responde cuando hay crisis, responde cuando hay desastres, sino que tiene un aparato comunicacional sólido, y ahí están los libros de Michelle Bonner, que ha escrito justamente sobre este caso, porque es un caso, digamos, de estudio, estos aparatos de comunicación que permiten identificar prácticas siempre positivas, pero además con una llegada ciudadana muy, muy sólida. Y eso yo te diría que es lo que los blindó para que la política no quisiera reformarlos por 25 años, Como por este lo lema pronto. de tu amigo, un Un amigo en tu amigo en tu camino. camino, Sí. así es, pero además la sensación y la realidad que en muchos lugares Carabineros es el único que está como representante de autoridad del Estado. Esta sensación, incluso de no eficiencia, la no eficiencia se la trasladaba al Ministerio Público y la ciudadanía decía, pero es que Carabineros no es corrupto, Carabineros es eficiente, Carabineros no es, digamos, es efectivo. Cuando aparece el famoso Paco Gate, ¿cierto? Y estos varios millones de dólares que habían defraudado a la institución, se resquebraja esa relación entre ciudadanía y Carabineros en general. Por supuesto que hoy día, después del 18 de octubre, eso se termina de resquebrajar también, porque además no solamente es visto con altos niveles de corrupción, sino además es visto como una policía violenta, si tú quieres. Pero no hay que olvidarse que todavía tiene niveles de apreciación y de confianza el doble y si no el triple de los congresistas, los partidos Sí. políticos y los políticos en general. Entonces, y lo otro, que nosotros en el estudio del Fondesit que yo tengo, que estoy desarrollando, en las encuestas que hemos hecho, encontramos que no es que la ciudadanía desprecie a toda la institución policial. Hay una valoración importante del policía más cotidiano, del policía que te ayuda efectivamente en tus territorios o en los lugares donde tú vives a salir adelante, del policía al que tú llamas cuando se te pierde un pariente, o se te pierde un vecino, o cuando hay algún problema con los vecinos. Entonces, hay una mirada doble respecto a la institución y yo creo que eso debería llevar a una reforma institucional, una reforma transformativa, si tú quieres. Algunos le llaman refundación pensando en una institución nueva. Yo creo que es prácticamente imposible partir de cero con con una institución policial. Ni siquiera en Estados Unidos, donde se dijo que se iba a hacer, después se pudo hacer. Pero sí podemos hacer una reforma, que es lo que nos ha hecho estos últimos meses, que lo que haga es, por un lado, aumentar los niveles de transparencia. Por otro lado, disminuir los niveles de jerarquización interna, digamos, de código de silencio. Revisar el rasgo militar de la institución. Revisar esta diferencia entre oficiales y suboficiales y además hacer que sean, y acá se incluye con todas estas otras elecciones que tú mencionabas, hacer que sean responsables frente a actores políticos o civiles. Hoy día, efectivamente, el comisario no tiene nada que explicarle al alcalde.
y el jefe de zona tiene alguna responsabilidad, digamos, colaborativa con el gobernador o con el intendente, pero no necesariamente un mecanismo de trabajo y de gobierno civil. Yo creo que ahí es muy importante lo que decían algunos autores antiguos, que decían siempre hay que tener alguien que vigile a los vigilantes, justamente para no caer en las crisis como en la que estamos. ¿Cómo ves tú, Lucía, el hecho que se hayan nombrado comisiones? Hemos escuchado varias veces de, digamos, iniciativas para modificar a la institución, que ahora sí, y nos encontramos, me da la impresión, debatiendo sobre lo que se viene debatiendo tanto tiempo sin avanzar. ¿Y dónde está el tope? ¿Dónde realmente es falta de voluntad política? ¿Es que realmente la situación actual que estamos, como tú decías, tanto el Congreso, tanto los partidos políticos como el propio gobierno se ven superados frente a toda la crisis generalizada que tenemos en Chile? ¿O es que por parte de ciertos poderes fácticos finalmente no dejan avanzar, no dejan entrar a picar, digamos, en ese ámbito y que todo siga igual? Total, se olvidarán del Paco Gate, se olvidarán en algún momento y tendrán esta imagen de un amigo en tu camino, porque efectivamente hay un rol de las policías, de los carabineros, que existe y es verdad, sobre todo en las ciudades más chicas, los pueblos, donde el carabinero en ciertos lugares es como el cura, es el cura, el carabinero, quienes son parte de la comunidad, sobre todo en sectores más rurales. Sin Entonces, duda. ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque tanto el cura del pueblo como el carabinero del pueblo también hoy día están cuestionados, ambos. Sí. Bueno, pero es que eso, a ver, dos cosas. Uno, en Chile estamos en una crisis de la autoridad autoritaria, me parece. O sea, efectivamente, estas autoridades que se sentaban con un nivel de representación de sí ante sí, porque alguien lo decía, yo creo que la ciudadanía ya no lo reconoce así. Entonces, Carabineros ya no puede ser que exija que la ciudadanía los, entre comillas, respete porque usan el uniforme y están parados en la calle. Ya hoy día la ciudadanía para respetarlos requiere que sean justos, que no sean discriminatorios, que no sean corruptos, que no haya impunidad y que por supuesto no haya violación de derechos humanos. Entonces, hay una relación muy distinta entre autoridad y ciudadanía y eso repercute enormemente en el tipo de policía que uno quiere tener. Nosotros tenemos una policía de otro tiempo, una policía vertical, que nos habla, no hay que olvidarse cómo, y en esto el director general de la PDI, con el fiasco de la intervención en la Temucuicui, cuando va al Congreso y básicamente lo saca a la pizarra a los congresistas y les empuja con el dedo, es esa visión de, ustedes no me entienden, yo soy la autoridad y ustedes, bueno, se tienen que someter a lo que yo digo. Bueno, eso creo que es totalmente de modé, es pensar en una sociedad que ya no existe. ¿Por qué no hay una reforma policial? Como en la mayoría de países del mundo, y de América Latina principalmente, no hay una reforma policial porque requiere de un enorme valor, liderazgo y sostenibilidad política. Y a la política le da miedo reformar la policía porque le da miedo que vayan a haber aumento de la delincuencia, porque cree que su electorado va a decir que son tibios con el crimen, porque la policía efectivamente hoy día realiza muchísimas labores que debería realizar el Estado. Cuando tú miras, justamente la policía está en lugares donde no hay médicos, donde la educación es pésima, entonces la policía también sirve en estos estados hiper neoliberales, hiper competitivos, sirve como un espacio, digamos, como una herramienta de contención, si tú quieres, de mucha Asisten partos, gente, de hecho, si es que nos vamos a asisten lo más... partos, y claro, y todo eso. Entonces, la reforma policial, este gobierno ya no la va a hacer, evidentemente, y el próximo gobierno tiene que hacerla. Y esto les voy a dar la lata más académica por tres cosas que son claves. Cuando la gente desconfía en la policía, cuando la sensación es que la policía es impune, pasan tres cosas. Uno, la gente deja de colaborar con el Estado. O sea, ya no denuncia, ni denuncia que fulano está vendiendo droga. Segundo, empieza a tomar las manos, la justicia a mano propia. Empieza a decir, si los carabineros no lo van a hacer, entonces lo voy a hacer yo con mis vecinos. Y eso de algo hemos visto en los últimos días sobre eso. Y tercero, empieza a no valorar la democracia.
porque finalmente si el representante del Estado para cuidarnos no existe o no confío en él, entonces ¿para qué sirve el sistema democrático? Vamos a otro sistema. Y eso está súper estudiado en otros contextos y creo que nosotros tenemos que hacernos cargo que la reforma policial ya no es un tema técnico porque los informes que hay de todas estas comisiones dicen lo mismo, llegan al mismo lugar, sino es un tema político, porque la policía al final del día es una herramienta política para el mantenimiento del poder. Ahora, Lucía, ¿cómo ves tú, y algo adelantabas, porque nosotros vamos por primera vez a elegir gobernadores y gobernadoras? Y como lo conversamos también en otro capítulo con Egon Montesinos, estábamos ya viendo cuáles van a ser los primeros problemas prácticos de tener una autoridad elegida popularmente como va a ser el gobernador o gobernadora, y por otro lado esta figura del delegado presidencial que va a seguir manteniendo las funciones de orden público. Por lo tanto, en una situación de desórdenes, en una situación de saqueos o en una situación, cualquier tipo de alteración del orden público, por lógica, si tú fuiste a votar por tu autoridad y más encima si ganó en primera vuelta y ganó con una gran votación y por lo tanto es el nombre que está en la mente de esos ciudadanos y ciudadanas, al primero que se van a dirigir va a ser a su gobernador o gobernadora. Y el gobierno o gobernadora le debe decir, ¿sabe qué? Yo no tengo atribuciones, las atribuciones son del delegado presidencial. Y a su vez, si no se reforma Carabineros, como tú señalas, el delegado presidencial también mucha información tiene respecto de Carabineros, ni tampoco tiene cómo darle la orden a Carabineros, y todavía estamos esperando ciertos informes que el ministro del Interior dijo en su momento que le exigía a Carabineros que le entregaran, y todavía estamos esperando esos informes que nunca se entregaron. Entonces, además, se va a producir este otro fenómeno una vez que en junio empiece a operar la ley, la reforma constitucional, y empiecen a operar estas dos figuras de gobernador y delegado presidencial. Sí. No, sin duda ahí tenemos un problema gigante y que espero que la Convención Constituyente transforme ese rol. Porque además, hoy día, si tú ves las campañas de aquellos que quieren ser gobernadores regionales, plantean muchas cosas de temas de seguridad sobre las cuales no van a poder hacer nada. Porque efectivamente han creado un cargo con muy poquito músculo. Entonces la ciudadanía, claro, y recursos. Entonces la ciudadanía puede con total decisión decir esto lo que están haciendo es creando burocracia si es que no lo fortalecen. Y en los temas de seguridad es clave porque si uno piensa en un gobernador que tiene una mirada, digamos, más macro sobre la administración de los territorios, como un alcalde mayor en algunos casos, este gobernador debería de tener capacidades para tomar decisiones, no solamente en temas de orden público, sino, por ejemplo, en temas de política criminal. La lucha contra las organizaciones criminales, la definición de las políticas de prevención del delito. Esto es tan ridículo lo que nos está pasando que uno tiene una subsecretaría de prevención del delito que le pasa unos poquitos dineros a los alcaldes para que los alcaldes hagan programas de prevención y los actuales intendentes miran y tienen sus propios programas que muchas veces duplican estos fondos en su interés de tener una relación con los alcaldes, y eso entonces ahora se va a ver por dos, el delegado presidencial y por otro lado el gobernador. Entonces, yo estoy convencida que esta va a ser una elección donde vamos a discutir de todo, aunque no tengan capacidades, y espero que en la convención se arreglen las capacidades funcionales de los gobernadores regionales y el delegado presidencial. Como yo te decía previamente, uno de los grandes problemas que ha habido para la reforma del sector seguridad ha sido el poco interés que ha habido desde la política de sacar a las policías de ministerios importantes. Y obviamente si tú al Ministerio del Interior le sacas la policía y le sacas orden público, termina siendo un ministerio de política más bien pequeño. Entonces ahí tiene que haber también una reforma completa del corazón del poder, ¿no? Entonces pareciera que es un tema técnico. Yo te diría que el tema técnico ya lo tenemos muy avanzado y ahora lo que necesitamos en este fondo también es una discusión mucho más política de cómo vamos a gobernar los territorios. Volviendo a lo nacional, Lucía, ¿qué crees tú que pasó
en esta respuesta de las policías a los eventos del 18 de octubre. Porque he escuchado de parte de personas del extranjero, no de Chile, que cuando uno habla de fuerzas especiales, dicen, pero si ustedes no tienen fuerzas especiales. O sea, comparar las fuerzas especiales que tiene Chile, la preparación, cómo enfrentar no solamente un portonazo o el robo de un almacén o cualquiera de esas labores que perfectamente Carabineros puede hacer, sino cuando ya estamos hablando de lo que vivimos el 11 de, perdón, desde el 18 de octubre en adelante, donde hubo una parte que fue la minoritaria, pese a que algunos quieran plantearlo como que todos estaban saqueando, no, fue una parte minoritaria donde sí hubo violencia, donde sí hubo quema, donde sí hubo destrucción, y aparecen las fuerzas especiales, pero violando los derechos humanos. No, y no con estrategias de contención, sino que derechamente ya pasaron a una etapa donde no era solo detener, sino que ya derechamente castigar al mismo tiempo a esa persona. Entonces, realmente tenemos fuerzas especiales, porque uno ve las imágenes también de las fuerzas especiales, qué sé yo, en Alemania, en Francia, en Bélgica, en otros países, donde tú los ves y tienen unas estrategias y tienen... Pero aquí los veíamos en un momento una estrategia, después cambiaban a otra y después era otra, y con los lamentables hechos que vivimos durante tanto tiempo. Entonces, mi pregunta es esa. Sí, ¿Existe esa profesionalización para ese tipo de situación, que no es guerra, porque para sí. eso están los militares, que no es lo que tú vas, digamos, o sea, igual la población se afecta, si le roban el almacén, no todo, pero esto otro, que es muchísimo Mm. más grave y en el cual tenemos un cuerpo de funcionarios o de eh, personas que se les llama fuerzas especiales. Sí, ¿Realmente están capacitadas? ¿Tienen la sí. preparación? Mira, yo te diría que las Fuerzas Especiales de Carabineros hemos invertido mucho dinero en hacerlas hiper especializadas, pero eran fuerzas muy pequeñas en cantidad. Y, y además fuerzas que se fueron acostumbrando a ser bien violentas en los últimos muchos años, porque acá creo que no es un problema de este gobierno, sino es un problema de la forma como hemos ejercido la seguridad. Cada vez que se llamó a fuerzas especiales para el programa Aula Segura, donde uno vio a las fuerzas especiales en los techos de los colegios emblemáticos, digamos, apuntando a jóvenes estudiantes, violentos o no violentos, pero haciendo eso, ¿cierto? Cuando uno vio muchas veces la represión frente a otras marchas del 2006, del 2011, etcétera. O cuando uno mira el trabajo que se realiza muchas veces en los sectores populares, donde, no es, donde la relación es bastante más violenta, la llegada, la forma, uno se da cuenta que ha habido un espacio, ni qué decir lo que pasa en el sur de Chile, en la Araucanía, donde el uso de perdigones, donde la entrada violenta a las casas, efectivamente es un fenómeno y es una forma de respuesta policial que ha sido reconocida por todas las instituciones de derechos humanos a las que uno quisiera preguntar. Y no solamente a ellas, a la Universidad Diego Portales, las universidades que han hecho investigación sobre esto reconocen que hay un accionar muy violento por parte de las policías en estos grupos o en estos sectores, que como no estaban en Santiago y estamos en un país súper centralista y más bien estaban como en la periferia, la verdad es que no aparecía en la tele, la verdad es que eran noticias de 5 minutos. Pero cuando esto se vio en el centro de la ciudad, en varios días repetidos, y mucha gente salió y lo vio y lo vivió en carne propia, se dio cuenta que esto estaba sucediendo. Además, como es una fuerza especial muy pequeña, uno de los problemas que ha habido es que se trajo a mucha otra funcionario policial que no estaba preparado para enfrentar estas situaciones de manifestación, pero además tenía también una cierta forma de entender la relación con el otro, que es una forma de entender desde el nosotros contra ustedes. ¿Ah? Porque efectivamente cuando tú te paras y empiezas a disparar y los casos que está llevando la Fiscalchón, toda la información que hay es de gente que disparó cientos de balines por horas. Entonces uno se da cuenta que hay un problema en la formación
de cómo uno desescala la violencia, y en el caso particular de lo que pasó en Chile, la policía se volvió un factor de escalamiento de la violencia. Porque si tú llegas y mojas a la gente con agua con químicos y las vuelves a mojar y después los gaseas y los gaseas y los gaseas, efectivamente eso en una situación de estados tensos generalmente aumenta la violencia, no la disminuye. Y creo que esa situación fue muy difícil de enfrentar y que la institución no estuvo a la altura de lo que se necesitaba. Lo que es aún más complejo es que no haya habido ni una alerta de que esto podía suceder, que no haya habido ni una inteligencia policial, ni en ese momento, ni una semana después, ni en noviembre, ni en diciembre, ni ahora, de qué pasó con el metro, de qué pasó, digamos, en los lugares donde hubo situaciones de incendio. Y eso es fundamental también porque se echan a correr muchas teorías conspirativas, ¿cierto? Y cuando se echan a correr teorías conspirativas, uno esperaría que sea la policía junto con el Ministerio Público los que investiguen lo que está pasando y lleguen a soluciones. Si no, nos seguimos polarizando y nos seguimos dividiendo. Creo que efectivamente la institución reaccionó muy mal y después de reaccionar muy mal, siguió con un guión de autoprotección, que es lo que hicieron con el asesinato de Camilo Catrillanca, ¿cierto? Que es lo que hicieron efectivamente con el 18 de octubre, que es un guión de autoprotección diciendo que ellos están en lo correcto, que ellos están lidiando con los narcobarristas, narcotraficantes, ¿cierto? Que en el fondo ellos están en el marco de la ley, cuando podrían haber reconocido que había problemas y haber generado mecanismos distintos de acción. Pero ahí también tú requieres capacidad política. Ahora, Lucía, hay temas que, tal como tú lo dices, ocurren no en la capital y que están ocurriendo cada vez, y sobre todo este año, con mayor frecuencia, que claro, aquí en Concepción lo escuchamos todos los días en la radio, pero no lo vemos en los medios nacionales y en ese sentido quiero preguntarte por la situación de la Araucanía. Porque nosotros todos los días, hoy día a la mañana acabo de escuchar de nuevo, hay atentados a camioneros, o a casas, ya sea en Arauco, ya sea en Tirúa, en parte de la Araucanía y parte también de la región del Biobío, y donde también la población tiene miedo, donde a veces se marcan casas y se sabe que esas casas después las van a quemar, y así ha ocurrido. Entonces, por un lado, tú te encuentras con una población que se siente desprotegida del Estado. Dicen, aquí no hay Estado, aquí no hay ley, no hay nada, aquí vienen, me queman, en Yoyeo, en cuántas situaciones que han ocurrido y que lo escuchamos diariamente aquí en la región del Biobío y en la Araucanía. Y al mismo tiempo vemos represión en otros casos contra también el pueblo mapuche y otros. Entonces, hay una polarización también que se está dando entre ciudadanos, porque la verdad es que en muchos sectores mapuches y no mapuches se llevan muy bien y de hecho pueden convivir juntos sin problema. Pero sin embargo, con estas situaciones, por un lado los ataques a un sector y por otro lado los ataques al otro sector, está creando una situación de polarización muy fuerte y una sensación, y digo sensación porque da la impresión cuando uno ve las noticias a nivel nacional que aquí está, pero es la ley de la selva y que es terrible, pero al mismo tiempo está toda la gente en Pucón y en Villarrica veraneando y es la misma zona. Entonces, Sí. pero sí hay un factor de violencia, no tanto como algunos lo quieren hacer creer que toda la zona está incendiada, cosa que no es así, pero sí hay un factor de violencia por ambos lados. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo llegar a una paz social, a un entendimiento para que finalmente no siga escalando por un lado, no siga habiendo víctimas, porque han habido víctimas de ambos lados, y eso evidentemente para un Estado que quiere ser un Estado en paz social para poder desarrollarse, requiere tener un nivel de convivencia que es cierto que hay lugares donde no se está dando ese nivel de convivencia. No, claro. A ver, creo que hay dos cosas que hay que separar. Uno,
que es el, digamos, el llamado conflicto con el pueblo mapuche. Y me parece que ese es un tema político, que cuando se trata de responder con la policía o cuando se trata de criminalizar el accionar de sus miembros, lo único que uno logra es radicalizarlos aún más y hacerlos sentir más afuera de la vida social. Me parece que efectivamente, Paulina, lo que uno mira en todos los datos, en todos los estudios que hay, es que el Estado ha sido muy violento contra el pueblo mapuche, que son décadas de maltrato, de discriminación, de robo, directamente de robo, ¿cierto? De sus tierras, de sus capacidades, en fin, nos tenemos que hacer cargo de eso, que está en el sustrato de parte de ese problema. Para los gobiernos ha sido muy fácil decir, no sé si muy fácil, pero ha sido una forma de responder, les vamos a dar tierras y si se portan mal, ahí está la policía. ¿Cierto? Y después todo el estereotipo de lo que significa darles las tierras, donde además hay unos negociados gigantescos. Mi impresión es que ahí uno necesita otro tipo de diálogo, un diálogo que tampoco es de arriba para abajo, que no es del rico hacia el pobre, que no es del blanco hacia el mapuche, sino es un diálogo horizontal. Y por eso es que todos, yo creo que hemos estado muy alegres de los 17 cupos reservados, donde efectivamente va a llegar gente que no tiene nada, ni una deuda con la élite. Lo que digan los cupos reservados va a ser efectivamente lo que piensan. No va a haber una calculadora electoral atrás, ni va a haber una calculadora de no me quiero pelear con tal ni con cual por favores económicos, favores políticos. Y en esa discusión nos va a tocar reconocer que existe un idioma, que existe una cultura, que existen formas, ¿cierto?, de accionar distintas, y habrá que ver qué es lo que va a pasar con muchos de los reclamos de los pueblos mapuches respecto a las tierras. Sí, digo que más que conflicto es sí, la cuestión mapuche, más que claro, conflicto, porque en el sí, fondo es social, es económico, es cultural, es laboral, es mucho más que solo violencia. A eso me no, refiero, totalmente, que totalmente, conflicto es cuestión, la así cuestión es. mapuche. Así es, y si tú miras, efectivamente ese es un tema político, principalmente porque que está basado lamentablemente en el racismo y en el clasismo de nuestra sociedad. ¿Ah? Porque efectivamente ahí está, digamos, el meollo de nuestro problema como sociedad. Que, no, que ahora se escucha a algunos decir que por qué vamos a ser plurinacionales y en realidad los que llegamos de Europa, y uno se pregunta, ¿quién? O sea, la verdad es que somos todos, todos venimos, estamos en esta tierra y creo que hay que reconocer a aquellos que estaban bastante más antes que otros, pero no solo porque estaban más antes, sino porque han sido pueblos que han sido subyugados y maltratados y discriminados hasta hoy día. ¿Ah? Y esa es una parte del fenómeno que creo que aumenta la rabia, la respuesta del Estado, la respuesta política, aumenta la radicalización, lamentablemente. Y esto también uno lo ve en muchos pueblos originarios de otros países donde la situación es parecida. Otra cosa son las organizaciones criminales que están robando madera, las organizaciones criminales que están aprovechando para el tráfico de armas. Yo creo que son cosas distintas. Ahí uno necesitaría una capacidad de investigar. O sea, a mí no me sirve que el jefe de la policía te diga que hay robo de madera. Digo, no es un comentarista de la realidad. Lo que tiene que hacer, junto con el Ministerio Público, es investigar, hacer la inteligencia y finalmente meter preso a aquellos que están en el robo de madera. Pero como que nos hemos acostumbrado a que y las instituciones estatales que deberían de resolver el problema comentan el problema. Si efectivamente hay, como se dice, organizaciones criminales vinculadas con robo de madera, bueno, que caiga quien caiga, habrá que hacer las investigaciones, la inteligencia, eh, y también en el caso de lo que tú mencionas de los incendios o los ataques, se requiere la capacidad investigativa, porque en el Estado de Derecho es lo que tenemos. ¿Ah? Nuestro Estado de Derecho lo que dice es que tiene que haber las capacidades investigativas, tiene que haber las capacidades de inteligencia, tenemos que ir a un proceso judicial, y efectivamente tratar de aumentar los niveles de respuesta y no impunidad frente a los hechos. ¿Por qué? Porque si esto no funciona va a pasar lo que ha sucedido en algunos casos, gente que se arma,
y que se empiece a enfrentar civil contra civil, lo cual es, digamos, es el peor escenario. Pero también, y como tú mencionas, yo creo que hay cientos, miles, la gran mayoría de gente en Chile quiere salir adelante junta. Lo que necesitamos es que reconocer que junto es uno al lado del otro y no es uno sobre el otro. Y en la Araucanía, en el Biobío y en muchas partes de Chile probablemente existen muchas experiencias de trabajo conjunto y esas son las que tenemos que reforzar. Pero para eso necesitamos una discusión política distinta. Sí, de hecho, a mí me llama la atención. Bueno, no me llama la atención porque un poco, como se les enseña en las escuelas de periodismo, que no es noticia que un perro muerde a una persona, sino que una persona muerde a un perro. Entonces, lo que aparece en la noticia es justamente lo que llama la atención hoy día, lo que llama el clic, y es el incendio, el atentado y la redada o el allanamiento. Pero no de las labores colaborativas que existen y que me constan entre personas que forman parte de un todo en estas comunidades, tanto mapuches como no mapuches, y que efectivamente tienen una muy buena convivencia, pero y que incluso son víctimas de la propia violencia de estos sectores más radicalizados. O sea, ya hemos visto que producto de no, me acuerdo que, no sé si fue en Coyipulli, bueno, de una barricada puesta por justamente aquellos que se estaban enfrentando a la policía. Bueno, venía justamente un mapuche en su moto o bicicleta para ir a trabajar, no lo vio y murió. Entonces, finalmente terminan siendo víctimas también de esto los propios mapuches. Entonces, el tema también es mucho más complicado y la solución, como tú dices, es política. Ahora, han mandado delegados presidenciales a hacerse cargo de estas actividades. Yo el último ni siquiera les sé el nombre. Y no sé qué función cumplen y no sé qué están haciendo estos delegados que envían aquí a la zona para hacerse cargo de esta situación. O sea, y ahí es donde yo me pregunto, bueno, seguimos nombrando autoridades, seguimos mandando delegados, pero ¿cuándo vamos a abordar el tema de fondo con esta voluntad política que tú dices que es necesaria y que, bueno, no Sí. siempre la vemos? No, por Y eso supuesto, que, pero además es como, esto es como en la época de la colonia, que uno mandaba un delegado, ¿cierto? ah, A ver qué pasaba allá. Y efectivamente yo creo que ya deberíamos y esto está muy vinculado con las cosas que tú trabajas, necesitamos descentralizar y fortalecer las capacidades regionales, porque tú mandas un delegado que además seguramente vive en Santiago, y que sabe del conflicto o de la situación en la Araucanía porque lee los diarios o por lo que se discute en su partido político o en su empresa o en su universidad, da lo mismo, y que al final está lleno, todo esto está lleno de imágenes y prejuicio. construidas en base a prejuicios. Claro, claro. Entonces, Por eso, efectivamente, eso no va a funcionar. Necesitas, yo realmente soy muy optimista de la participación de los representantes de los pueblos originarios, no solamente mapuche, Rapa Nui, Aymara. ¿Por qué? Porque van a traer a la conversación la capacidad de romper estos estereotipos, que además están siendo inculcados por nosotros mismos desde la educación. Si uno mira los libros de educación escolar, efectivamente hay una forma de responder frente a los pueblos originarios que es entre condescendiente, paternalista o directamente violenta policial. Entonces, ahí hay un espacio, yo creo, Paulina, pero efectivamente para la policía, este ha sido un área donde se les ha permitido mucho y hoy día recién empezamos a notar hasta qué punto esos niveles de permiso han generado espacios de impunidad. Solo quisiera decir que si no hubiera estado Camilo Catrillanca con otro joven al lado, probablemente hoy día pensaríamos que ahí hubo un intercambio de balazos y que tal vez fue a Colombia y se fortaleció con las FARC y todas esas otras mitologías que muy rápidamente aquellos que tienen ese sesgo quieren confirmar. bueno, Lucía, yo quiero agradecerte la conversación, la verdad que se nos pasó súper rápido. Abordamos temas fundamentales para nuestra convivencia democrática con instituciones necesarias, porque yo soy nieta por ambos lados de carabineros,
con esa, incluso todos los 27 de abril, uno de mis abuelos me ponía su disco ahí y escuchaba el himno carabinero. Entonces, son instituciones necesarias que las cuales, igual que los partidos políticos, igual que el Parlamento, cuando uno los critica, no es porque estemos en contra de la institución, es porque justamente la valoramos como un bien esencial del Estado para que mejoren, para que tengamos un mejor Estado, tengamos una mejor sociedad, tengamos esta convivencia y sobre todo que se generen las confianzas que se han perdido. En ese sentido que hablaba en nuestra conversación Peter Sharp de lo que era este sentimiento de polis, de sentirse parte de la ciudad, parte de la vida política, porque aquí ninguno de nosotros nos restamos a ser seres esencialmente políticos. Entonces, gracias por la conversación, porque este tema había que abordarlo, es un tema que tú manejas muchísimo, quedó súper claro, aprendí mucho además, como siempre contigo, y me alegro que hayas estado en un capítulo de Conversaciones Desastrosas. No, gracias a ti, Paulina. Efectivamente, lo más importante es que estos cambios pueden ayudar también a los carabineros, sobre todo a los suboficiales, que podrían tener, si hay una transformación institucional, un desarrollo de carrera distinto y también podrían estar en una institución con un trato distinto para ellos mismos. Y en general en toda nuestra sociedad, ¿no? Pensar en la autoridad de una forma, de una autoridad autoritaria, yo creo que es lo que tenemos que dejar de lado. Así que te agradezco mucho, como siempre, haciendo los esfuerzos para tener conversaciones interesantes. Gracias, Lucía, y bueno, gracias a ustedes también que nos han visto en este nuevo capítulo. Seguiremos con conversaciones desastrosas. Recuerden que están todos los capítulos en nuestra página de YouTube, en Spotify, y todos los lunes los pueden ver en TVR Ñuble y los días miércoles con repetición los días viernes en Canal 9 Regional. Así es que nos vemos para una próxima conversación. Adiós.